Es súper importante que tengas claro muy bien esos objetivos plasmados en el currículum para que puedas hacer match con el perfil del puesto. Cuando decimos que hay que adaptar el currículum a cada oferta, enseguida pensamos, madre mía, eso es una cantidad de trabajo. Sí, lo es. La búsqueda de trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en el currículum también en términos de, oye, que esto le parezca sexy a la inteligencia artificial de turno. Lo que estamos viendo con los ATS y con la IA es que les gustan los modelos muy sencillos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fuera de Currículum. Marga García, Nelly Villarreal, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, Muy con bien, muchas muy bien, ganas de estar aquí. gracias. Me apetecía a mí coger el tema del momento, que es la inteligencia artificial, y traerla a nuestro terreno, al tema de la búsqueda laboral. Porque, a ver, Marga, las reglas del juego han cambiado. Ahora ya no vale con lanzar el currículum. Hay una cosa de por medio que se llama inteligencia artificial que está comenzando a hacer de filtro. A ver, vamos a ordenar un poco todo esto. ¿Qué sucede ahora con los procesos de selección y la irrupción de la inteligencia artificial? Ujú. Pues sí, como bien dices, la IA ha venido para quedarse, está en todos los ámbitos de nuestra vida y no era de esperar pues que también estuviera en los procesos de selección y en la búsqueda de empleo. Pero creo que es importante desmitificar algunas cosas con respecto a la IA y otros sistemas de selección para que la gente tenga conocimiento de cómo funciona y dejar un poco el drama, ¿no? Entonces, quiero aclarar tres conceptos. Uno es la IA en sí, los ATS y luego la automatización, ¿vale? La Ostras, esto suena automatización. complicado. A ver, a ver, a ver. No, pero Organicemos vamos, el Paso a tema. paso. vamos a ponerlo en conceptos muy sencillos que sean fácilmente entendibles y que sepamos a lo que nos enfrentamos. La automatización es un procedimiento que utilizan las empresas desde hace mucho tiempo, que al final son preguntas que sí funcionan para descartar, ¿no? Pues directamente, ¿tiene carnet de conducir? Sí, no, no lo tiene, descarta, ¿no? Eso es la automatización como tal, que va filtrando las respuestas por positivo o negativo y descarta. Porque esto, claro, dices, esto no es nuevo, se hace desde hace un montón de tiempo, Sí, ¿no? sí, Desde sí. que técnicamente fue posible, porque pongamos sobre la mesa que la mayoría de empresas de un tamaño normal reciben no cientos, sino miles de currículum al mes o al año, y hay que organizar eso de alguna manera, ¿no? Y eso, la Efectivamente. automatización no es nada nuevo, ya estaba ahí. Sí, Ok. ya estaba. Ha habido una evolución de la automatización, ¿no? Los ATS, por ejemplo, son sistemas que aplican las empresas que sí que filtran un poco más allá aparte de la automatización, ¿no? Que las siglas serían Applicant Tracking System, que es básicamente un seguimiento de los candidatos que aplican a la oferta, ¿vale? Que muchas veces simplemente traducirlo decimos, vale, es mucho más sencillo de lo que parecía. Y luego ya la IA, que sería como el siguiente nivel, la IA sí que puede quizá pensar un poquito más, ¿no? Y ese filtro lo hace de forma más amplia que lo puede hacer una ATS o una automatización. Pero realmente sirve para organizar, categorizar, más que para descartar. Al final, la última decisión siempre la va a tomar por ahora una persona. Vale, pero sí que es verdad que ahora ya tenemos que empezar a pensar en el currículum también en términos de, oye, que esto le parezca sexy a la inteligencia artificial de turno, que no me descarte a las primeras de cambio, porque eso es lo que puede estar pasando, ¿no? Efectivamente, no me quiero adelantar porque hay muchos temas interesantes en el podcast de hoy, pero sí que es cierto que hay, digamos, currículum que son más aptos para ATS y para IA que otros, ¿vale? Al final lo que mide la IA, entre otras cosas, es la compatibilidad de la oferta con tu currículum, ¿vale? Entonces, a la hora de describir las funciones de un puesto, cuanto más parecidas sean a la descripción de las funciones, pues va a haber un poco más esa compatibilidad en un porcentaje numérico, ¿no? Pues compatible en un 70%. Había un ejemplo que he leído que me resulta interesante, por ejemplo, una persona que se dedica a redes sociales y tú indicas manejo de redes sociales, pero la empresa es más especialista en Instagram y TikTok, nombra Instagram y TikTok. No te quedes en redes Claro. sociales, ¿vale? Porque entonces ese filtro no lo vas a pasar. O sea, que igual no es que no tengas buen currículum, sino que no estás contándole bien a la IA de turno qué sabes hacer para ese puesto en concreto. Efectivamente, digamos que la IA en ese sentido, permitirme es como más limitada, ¿no? que un ser humano y necesita más palabras clave. Ujú. Por eso no. O sea, esto que hemos venido contando en Fuera de Currículum, de que no hay que hacer ese bombardeo por saturación con el mismo currículum para todas las ofertas de empleo a las que nos inscribimos, ahora es más real que nunca. Es decir, ahora es súper importante tener un currículum base, que es el tuyo general con toda tu experiencia, etc, 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 y luego adaptar a cada puesto de oferta de empleo ese currículum, ¿no? Para hacerle los guiños a la IA con keywords, ¿no? Palabras clave.
Efectivamente, funciona exactamente así y la forma en la que se describen las funciones. Ujú. Entonces, eh, sabiendo que finalmente lo leerá una persona, pero esos primeros filtros sí probablemente estén automatizados, sobre todo en empresas con un alto volumen de empleados. Vale, joder, estoy pensando, si ya era difícil ser visibles en un proceso de selección, si ya era complicado empezar a mandar currículums, también a nivel mental, Nelly, ahora la exigencia del coco aumenta. ¿Esto cómo lo manejamos? A ver, cuéntanos. Sí, a ver, porque es súper importante que tengamos ese pensamiento cognitivo, ¿no? Pero que ese pensamiento esté enfocado siempre a objetivos. Porque si tú no tienes claro, en este caso, cada currículum tiene que tener sus objetivos, ¿no? Para que puedas empatar, como dice Marga, con la educación puesto persona, ¿no? Para poder hacer ese match. Entonces, es súper importante que tengas claro muy bien esos objetivos plasmados en el currículum para que puedas hacer match con el perfil del puesto. Y sobre todo, no tener esa sobrecarga cognitiva, ¿no? Porque tenemos que ser claros y que no tengamos tanta información en el currículum, más bien, como decía Marga, tener palabras clave Ujú. para que a la hora del filtro, pues, tu currículum quede arriba, ¿no? Por así decirlo, de todos los que están participando en ese perfil de puesto. Vale, pero ¿y cómo alguien interpreta el silencio? Oye, mando currículums, no pasa nada aquí. Eso tiene que ser, todos lo hemos vivido, ¿no? No voy a despersonalizarlo yo también. Es descorazonador. Y Claro. ahora pensando encima, bueno, no es que alguien lo haya leído y no tal, no es que directamente hay una inteligencia Simplemente no hay artificial. nada. No hay No nada. te llaman, Hay no un te vacío. escriben, hay un silencio, ¿no? Por así decirlo. Y eso en automático, ya ves que nosotros los seres humanos pensamos en automático, se te vienen pensamientos negativos, porque atribuyes esto a la teoría esta de atribución causal, ¿no? Hacia cosas internas, de en vez de algo externo. Entonces, lo interno que pasa, oye, no me llaman, no me escriben, no me dicen nada, pues yo no valgo. Empiezas a O sabotearte tú sea, mismo. No traemos valgo. a lo personal, ¿no? A lo Exactamente. negativo Te nuestro, vas a no lo es. negativo, a algo interno. Entonces, no valgo, no sirvo para nada, es que no estoy bien, voy tarde, soy yo el problema. Sin embargo, oye, tienes que atribuirlo a una causa externa. ¿Y qué significa una causa externa? Oye, que mi currículum no está optimizado. Como decía Marga, no tengo los filtros adecuados, no tengo las palabras adecuadas, no tengo palabras clave, no tengo, oye, redes sociales, pero, oye, TikTok, Instagram. Entonces, tú tienes que ser claro en ese sentido y no llevarte al terreno personal, porque luego empezamos con la autocrítica. Oye, hay silencio, pues yo no sirvo para nada, soy pésimo. Y ya. Y eso va generando un desgaste emocional, una frustración muy grande, te genera ansiedad y en automático la autoestima baja. Siempre volvemos a la Entonces, autoestima, ¿eh? volvemos a la autoestima, que es clave en la vida. Pero es verdad, es Es verdad. normal, dices, claro, evidentemente, si no me cogen es porque yo soy Yo soy malo. malo. No es porque a lo mejor no. Y es el Claro. pensamiento en automático que surge. Aquí nos habla Ellis de todas estas creencias irracionales, esos distorsión cognitiva. No empiezas con esos pensamientos negativos. ¿Por qué negativo? Vamos a pensar que no está en mis manos, o sea, que yo no soy yo no soy malo. Simplemente tengo que trabajar mi currículum. En este caso es el currículum que tienes que trabajar. Tú puedes ser muy competente, puedes tener tus habilidades y todo, todo. Sin embargo, ese silencio no lo lleves a tu terreno a nivel personal. Vamos a hablar ahora de cómo trabajar ese currículum, pero antes, constancia. Yo mando currículums, esto no funciona. Danos un truco, por favor, para ser constantes. A ver, la disciplina ante todo es súper importante. Aquí nos hablaban también de que, lo leí, que entre más competencia hay, más presión tienes, te sientes más presionado, pero aún así te sientes más competente, porque entre más competencia hay, más quieres destacar. Ujú. Entonces eso hasta cierto punto está bien. Hasta cierto punto está bien, ¿no? Dentro de la teoría social está bien. Ok. Sin embargo, tienes que tener una constancia, porque si no hay esa constancia de, oye, me muevo en redes, veo mi perfil, que si pongo esto, que si pongo lo otro, tienes que tener una cierta disciplina, porque si no, pues las cosas no van a caer del cielo. Va. Hay que hacer algo, o sea, la constancia es clave. Venga, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con un método, con una buena disciplina y con unas buenas prácticas, ¿no? Marga, cuéntanos, vamos a organizar esto. Vale. ¿Qué hace mal la mayoría de la gente en los procesos de selección y sobre todo a la hora de adaptar su currículum a esta nueva realidad? Ujú. Bueno, lo primero de todo es improvisar, no preparar las cosas y no personalizarlo, ¿vale? Cuando decimos que hay que adaptar el currículum a cada oferta, enseguida pensamos, madre mía, eso es una cantidad de trabajo. Sí, lo es, porque como decimos siempre desde el principio,
la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y eso es algo que cuanto antes te mentalices, mejor. Entonces, no es tanto tener un montón de currículum para cada cosa, pero en mi opinión, o en lo que he visto en orientación, sí que es cierto que en función de la empresa a la que apliques, te va a servir más un modelo de currículum u otro. Entonces, lo que estamos viendo con los ATS y con la IA es que les gustan los modelos muy sencillos, ¿vale? Yo que estoy evolucionando también en mi profesión, pues decía, no, pues igual el valor diferencial está en un currículum más visual, más interactivo, pero claro, si lo lee un ATS, ojo con cómo Lo visual exponen no las le cosas. vale, lo que le vale es el dato, la palabra. Efectivamente, lee palabras, no lee signos, no lee logos. Si tú, por ejemplo, Por ahora. Y yo por ahora, currándome con Canva mi currículum, que ha quedado precioso, Pero y ahora resulta que eso no vale. pero vuelvo a lo mismo, va a depender siempre de quién te lea, ¿no? En mi caso, he visto currículums muy visuales que han llamado la atención porque directamente sé que lo ha visto una persona, porque se lo he enviado a Marta López de Recursos Humanos y no a la atención de Recursos Humanos que va a un banco de información donde va a tener ese filtro por ATS. Entonces le gustan los modelos muy sencillos, que no tengan demasiadas columnas, que no tengan demasiados apartados, o sea, una cosa Una como muy cara, simple, una cara. que esto hay que recordarlo, Sí, ¿no? sí. Que tenemos la posiblemente la tentación de decir, joder, si es que llevo ya 20 años haciendo esto, o 15, tengo un pedazo de currículum, ¿cómo voy a ponerlo en una cara? Sí, efectivamente, sí. Si tú, por ejemplo, llevas 15 años en el sector de la automoción, me lo invento, pues 15 años de experiencia en el sector de la automoción, habiéndome especializado en tal, 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 en los últimos años he conseguido, si pones cifras ya, lo que decíamos, a los técnicos de recursos humanos les encanta algo tangible, algo cuantificable, pues aumento de un 50% en las ventas de tal, ¿no? Cualquier cosa así. que tampoco nos flipemos, ¿eh? A ver, hay Bueno, sí, igual que he podamos dicho, demostrarlo, ¿no? sí, efectivamente. Pero esa es la forma un poco pues más redondita de decirlo. Entonces, simplificarlo, nada de cosas estrafalarias y, y lo que hemos dicho de las palabras clave, ¿no? Si tú estás viendo que la empresa sabes qué CRM utiliza, oye, pues si lo has utilizado o sabes cómo manejarlo, un CRM similar a Salesforce, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más famosos. Pues un poco eso, hacerlo más Vale. compatible, más simple. Sí que es verdad que se me ocurre que eso es difícil, tener conocimiento de qué CRM usan, pero sí que podemos coger y estudiarnos esa oferta de empleo, ¿no? Y decir, esta es la palabra clave, y esta, y esta. Entonces, tener como muy claro cuál sería el perfil ideal, ¿no? O sea, ¿quién van a contratar? ¿Cuál sería el currículo? Intentar que el nuestro se asemeje lo más posible a este, ¿no? Totalmente. De hecho, es interesante lo que decía antes de esa competitividad que nos genera la IA. Más que verla como un enemigo que viene a eliminar nuestros currículum, hay ya con IA algunas aplicaciones donde tú insertas tu currículum y la descripción de la oferta Sí. y te dice qué tienes que cambiar. O sea, evidentemente puedes hacerlo tú, pero ya tienes ese soporte que te va a decir exactamente dónde está el file. Ya sabía yo que íbamos a llegar a subírselo a ChatGPT. Venga. A ver, no obviemos que evidentemente es una herramienta y que nos puede ayudar un montón, ¿no? Tal vez sea inteligente coger esa oferta de empleo, o sea, subes ChatGPT, le subes por otro lado tu currículum y empiezas a jugar con eso. Pero evidentemente, como en todo, y esto va a salir en muchos de los episodios de Fuera de Currículum, no nos fiemos de la IA, revisemos siempre lo que sale y tengamos juicio crítico, que para algo somos personitas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Totalmente. Sí, aquí entra un poquito lo de que Goffman decía de la presentación del yo. O sea, como decíamos, sabemos muy bien quiénes somos, qué perfil tengo y sobre todo poderlo empatar con el perfil del puesto. Y entonces tenemos un lenguaje, o sea, hay que saber comunicarlo, ¿no? Y entonces en base al entorno y al contexto, pues ponemos nuestro currículum. Entonces hacemos ese match. Que aquí también igual claro, este ejercicio, Nelly, nos sirve para también conocernos mejor a nosotros mismos. Decir, es que igual estoy aplicando a puestos que no son para mí. Fuera de la desesperación de decir, joder, bueno, la desesperación entre comillas, de decir, necesito encontrar empleo y me vale casi cualquier cosa. Igual es que no te cogen precisamente porque estás aplicando a puestos que están alejados de tu realidad como profesional, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a comentar luego en otro episodio que me acordé, pero con el tema de la vocación, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que aterrizar muy bien quién eres, qué puedes ofrecer, cuáles son tus recursos, cuál es la demanda, y entonces poder empatar, porque sí que es verdad que estás muy alejado de lo que se está ofreciendo, pues evidentemente la IA tampoco va a hacer milagros, ¿verdad? O Eso es. sea, entonces, pues, Vale, importante aterrizarlo. ok, lo tenemos claro. Ahora me cojo mi currículum. No tengo ni idea de por dónde empezar, Marga. Échanos un cable. ¿Cuál es el paso 1 para que esto se convierta en realidad? Vale, ¿por dónde empezar para hacer un currículum, te refieres, no? Sí.
Vale, pues va a depender de tu nivel de experiencia, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta añadir una pequeña descripción, ¿vale? Como la descripción que ponemos en LinkedIn, en el acerca de, ¿no? Pues esa descripción, que en un recorrido, en una lectura de barrido, yo pueda ver, pues entender de qué va el perfil, ¿no? Y cuál es mi sector más específico. Y luego, bueno, por lo que hemos dicho siempre, ordenado cronológicamente, etcétera. Y ahora ya sabiendo que existen estos ATS, pues puedo hacer mi currículum más enfocado a eso, ¿no? Depende de dónde vaya a aplicar. Al final contamos con esa información. Vale. Pero ¿qué ocurre cuando no nos llaman entonces? Volvemos al peor de los escenarios y entramos en pánico y empezamos a borrar todo, tocamos todo y de repente cambiamos radicalmente el currículum. Nelly, ¿esto cómo lo manejamos? Aquí surgen lo que viene siendo las conductas de afrontamiento desadaptativas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay silencio, cuando no te contestan, no te llaman, no te citan a ninguna entrevista, pasa esto, ¿no? Empieza el silencio, esa frustración, esa ansiedad, ese agobio, y entonces empiezas a comportarte de manera con conductas impulsivas. Como en Tinder. Entonces, Voy a poner el ejemplo tonto del día. ya. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a actuar sin dirección. O sea, empiezas a hacer cosas de que cambio foto, cambio puesto, quito funciones, pongo funciones y empiezas a hacer cosas que esos cambios constantemente no te van a llevar a resultados. O sea, tú tienes que trabajar en base a dirección, en base a objetivos. Entonces, esos cambios tan impulsivamente, con conductas impulsivas, no te va a llevar a la mejora de la acción efectiva. Entonces, tú quieres, necesitas trabajar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio emocional, no dejarte llevar por el impulso, más bien pensamiento reflexivo. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos la vez pasada? Ok, keep calm, ¿no? Tranquilo. Tranquilo, respira, tómate 2 segundos y bueno, que tengo que trabajar, porque hay que hacer esa actividad con la dirección, en base a objetivos. Ok. Marga, antes al principio del episodio decía eso de la mitificación de todo lo que hay detrás, ¿no? Con los, por ejemplo, con los ATS estos, ¿no? Hay mucho miedo, también mucho negocio. Ilumínanos un poco con esto para normalizar este palabra que por lo menos para mí es completamente nuevo. Claro, pues al final estas herramientas han venido para facilitar y automatizar procesos, ¿no? En temas de selección. Entonces cada vez son más las empresas que lo utilizan, y un poco la forma de no tenerle miedo es, como hemos dicho, pues aplicar nuestro currículum a ese filtro, pero también abordar la oferta y a la empresa por diferentes medios. Es decir, si yo tengo que competir, veo muchas veces en Infojob no sale, ¿no? 500 personas han aplicado esta oferta. Oye, estoy viendo que realmente es competitivo. También influye la hora a la que lo suban, ¿vale? Eso es otra historia, pero ni muy temprano ni muy tarde, ¿no? Para que no estés ni el primero ni el último de la Ok. lista. Sí. Pero luego, si yo sé esta empresa, que hay muchas personas que están aplicando, que voy a pasar sí o sí el filtro del ATS y yo no tengo ese programa que piden, pues puedo investigar a la empresa por otra fuente, a través de su página web, de las personas que trabajan en LinkedIn. Entonces, ese abordaje, digamos, 360, eh, por lo menos nos puede posicionar de otra manera. Si ya he pasado el ATS, pero no estoy entre los 50 mejores, pero he visto quién trabaja allí, le he mandado una autocandidatura, una carta de motivación, estoy haciendo publicaciones, nombro a la empresa, tal, ya es un poco como, bueno, volviendo al tema de Tinder, ¿no? Como estás ahí volando alrededor de alguien y al final dices, pues mira, por pesado, me voy a tomar un café, ¿no? Ok, Fue algo así. vale. Nelly, por cerrar la parte emocional de todo esto, ¿no? ¿Cómo se protege una persona en todo este proceso competitivo de buscar trabajo y encima destacar con la inteligencia artificial a nivel mental? ¿Cómo nos escudamos? A ver, aquí es muy importante hacer lo que viene siendo la desidentificación del resultado. ¿Qué quiere decir? Que no te identifiques con lo que está pasando, hay que separar las cosas. Porque como el tema de la difusión cognitiva, ¿no? O sea, imaginar que ese pensamiento negativo que tú tienes de ti se va en una nube, en el cielo, y se va. Y tú ves que se aleja. Bueno, ese pensamiento negativo hay que hacerlo así. O sea, oye, yo no valgo. No, quita ese pensamiento de yo no valgo, sino más bien separar lo que está pasando de lo que yo soy. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que en este momento no me han llamado, no me han citado, no tengo contacto, pero no pasa nada. No significa que yo sea el problema, yo soy competente. Entonces, ¿yo qué soy? Bueno, aterriza muy bien tu perfil, lo que tú eres, y sobre todo cuídate. El Mm, autocuidado es muy importante, no puedes generar esos pensamientos irracionales todo el tiempo. Y pide feedback. O sea, pide feedback a alguien cercano. Oye, ¿cómo ves mi currículum? ¿Cómo ves este perfil del puesto? Yo hice esto, mandé esto. ¿Cómo lo ves? vale. Y quédate tranquilo porque estás haciendo las cosas bien, Me pero no gusta, te... me gusta esa reflexión. Tranquilo, estás haciendo las cosas bien.
Marga, ayúdanos a cerrar con hacer una cosa bien. De todo lo que hemos hablado hoy, si alguien se tiene que quedar con un mensaje, con una idea, ¿cuál sería? Vale, pues bueno, sobre todo entender cuáles son esos procesos que utilizan las empresas, esos aplicativos desde la IA, qué son, cómo funcionan, ¿no? Luego, por supuesto, pues aplicando, me ha encantado lo último que has dicho, ¿no? Del vincularme del resultado y no tener ese locus de control interno. Y luego, bueno, pues sí que sugeriría no volverse loco teniendo 1000 modelos de currículum, pero sabiendo que hay uno que es más apto para ATS y a lo mejor uno más visual si sé que se lo puedo entregar a una persona. Y por supuesto, hacer seguimiento, pedir feedback, todo lo que se puede medir y cuantificar se puede controlar de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo sé que estoy aplicando a tantos sitios, qué versión de mi currículum mandé a esta empresa, pues todo eso me va a permitir tener más control sobre la situación y en base a eso cambiar. Vale. Pues Nelly, Marga, vamos a salir ahí fuera a comernos a la IA, que para eso estamos, ¿no? Muchísimas gracias, Sí, sí, chicas. muchas gracias. Gracias. Vamos a por ello. Gracias.